Continuando con la materia de introducción a las políticas públicas, vamos a pasar a la política en el proceso de las políticas públicas. Este marco de análisis consiste en diversos enfoques para explicar el contexto político en la formulación de las políticas públicas. Es posible identificar seis enfoques principales. Enfoque por etapas. Conciben la formulación de políticas como un proceso compuesto por una serie de pasos o secuencias derivado de Laswell, Simon Easton y Almond. Este enfoque analiza las políticas públicas como procesos que empiezan con la definición de la agenda y terminan con la evaluación y resultado de las políticas públicas. Luego está el enfoque pluralista y elitista. Se concentra en el poder y su distribución en los grupos y élites triángulos de hierro, en la forma en que definen la formulación de políticas públicas. También está el enfoque neomarxista. Se preocupa por la aplicación de las ideas de Marx a la aplicación de la formulación de políticas públicas en la sociedad capitalista. Y el enfoque subsistemático, subsistémicos, perdón. Analizan la formulación de políticas públicas en función de nuevas imágenes como redes, comunidades y subsistemas. ¿De acuerdo? También está el enfoque del discurso de políticas públicas, que estudia el proceso de las políticas públicas en cuanto al uso del lenguaje y la comunicación. Se basa en la obra de teóricos críticos franceses y alemanes como Foucault y Habermas, además de Tolmin y Wittgenstein, ¿de acuerdo? Y por último, el institucionalismo, que tiene un desarrollo menos depurado que los enfoques anteriores, pero empieza a perfilarse como un nuevo conjunto de enfoques importantes para el proceso de las políticas públicas, ¿de acuerdo? Ahora, las políticas públicas comparadas son, como señala Feldman, un método para el estudio de las políticas públicas mediante la adopción de un enfoque comparativo del proceso de las políticas públicas, así como de sus resultados e impactos. Como lo sustenta uno de los principales textos de esta perspectiva, las políticas públicas comparadas se refieren al estudio del cómo, por qué y para qué de lo que los diferentes gobiernos toman determinada medida, incluida la de no hacer nada. Los marcos de análisis recurren a diversos enfoques antes o ante el planteamiento de esas preguntas, enfoques que pueden presentarse en diversas vertientes. Por supuesto, dicho enfoque no son exclusivos de las políticas públicas comparadas ni excluyentes entre sí. Eh, Vamos a mencionar algunos de ellos a partir de los siguientes textos clave, ¿de acuerdo? El enfoque socioeconómico, que revisa la forma en que la política pública son resultado de los factores económicos y sociales. El enfoque del partido en el gobierno estudia la competencia en el partido y el control de sus miembros sobre lo que gobierna. Considera importante en la política pública el enfoque de lucha de clases. Explica la política pública sobre la base de las formas políticas de la lucha de clases en diferentes países capitalistas. El enfoque neocorporativista trata la influencia de los intereses organizados en la definición de la política pública. El enfoque institucionalista se ocupa de la función del Estado y las instituciones sociales en la definición de las políticas públicas. El enfoque comparativo tiende a emplear tres métodos: estudios de caso de un tema de políticas públicas en un país, análisis estadístico de diversos estudios de casos y países, o una comparación más concreta de un tema o sector de políticas públicas entre un selecto número de países comparables. Por ejemplo, política de salud, política industrial, el orden público entre países del G5. ¿De acuerdo? Ahora,
Marcos filosóficos de análisis. La aportación de la dimensión filosófica, ética, normativa, metodológica al análisis de las políticas públicas es inmensa. De hecho, podría reconstruirse la historia de la filosofía política a fin de mostrar cómo la preocupación de las políticas públicas y los problemas públicos ha sido un elemento central de la teoría política desde tiempos inmemorables. Sin embargo, para efectos, nos contentaremos con 7 grupos filosóficos o teóricos sociales cuyas obras han influenciado o influyen formativamente en la política pública en el análisis de las políticas públicas. Primero está Maquiavelo y Bacon, Bittman y Mill, la contribución unitaria, James y Dewey, el pragmatismo y el desarrollo de la ciencia de las políticas públicas, Rawls y Nozick, dos teorías de justicia, el argumento Karl Popper y el modelo de la ingeniería gradual, posteriormente el argumento de Hayek sobre el mercado y la elección individual, el argumento de Etzioni sobre el comunitarismo y Habermas y racionalidad comunicativa. ¿De acuerdo? Ahora, Maquiavelo y Bacon. A Maquiavelo le interesaba vincular las teorías sobre el gobierno con sus experiencias de primera mano acerca de realidades políticas y con sus estudios de la historia. Maquiavelo pensaba que era necesario para las personas en el poder comprender su funcionamiento, pero también estaba convencido como diplomático de la necesidad de contar con información de buena calidad con su adecuada interpretación. Asimismo, creía que era posible esbozar conclusiones generales acerca de la naturaleza del comportamiento humano y de la influencia de las instituciones y las estructuras. En pocas palabras, concebía el gobierno como un arte y el estudio del gobierno como algo cercano a una ciencia. Maquiavelo estaba interesado en el arte del Estado. Creía que mediante el conocimiento de la realidad de la política y el poder, los tomadores de decisiones estarían mejor preparados para controlar los asuntos del Estado y mejor capacitados para lidiar con los problemas. Las preocupaciones de Maquiavelo se encuentran en una curiosa resonancia en el moderno mundo del arte del Estado. Cuando Maquiavelo se sentó a escribir El Príncipe, se sentía ansioso, desempleado tras muchos años de servicio público. Escribió este manual con consejos para los nuevos gobernantes como un intento de ganarse un empleo bajo el mando de la siguiente administración de los Medici. El problema de Maquiavelo resultará familiar a bordas de posibles y antiguos funcionarios gubernamentales del mundo actual, intelectuales de las políticas públicas, como los llaman en Estados Unidos. Hoy Maquiavelo sería parte de un think tank, estaría protegido por secretarías y sería halagado por un río de llamados productores de talk show. Los intelectuales de las políticas públicas todavía luchan por presentar sus conclusiones como consejos expertos e imparciales, pero al igual que Maquiavelo, siempre estarán tirando de las mangas de los políticos. Maquiavelo estaba fascinado por el poder y sus efectos para lograr cualquier objetivo de quienes lo detentaran. Creía haber descubierto las fuerzas fundamentales que daban forma a la política pública y a la política en un mundo sujeto al cambio constante. Sobre todo le preocupaba la relación entre los fines y los medios y su contexto en procesos de cambio que rebasaban el control racional de las personas, la fortuna. El político, el príncipe efectivo, es aquel capaz de aprovechar al máximo los tiempos y las circunstancias. Eh, Maquiavelo creía que existía un tipo de conocimiento que podía facilitar la gobernanza erudita. El príncipe conserva un toque moderno. El análisis de las políticas y el análisis de las políticas públicas en el siglo XX surgieron por razones igualmente maquiavélicas, el deseo de comprender lo que realmente sucede en el gobierno y hasta qué grado desempeño gubernamental está a la altura de sus promesas.
el éxito, el desempeño, la obtención de resultados son finalmente los criterios con los que hemos llegado a juzgar a las personas que se encuentran en el gobierno. La política pública son estrategias para el logro de las metas. El hecho de que la política en cuestión sea acertada o equivocada es irrelevante. Al final, lo que importa es el objetivo para que el que están diseñadas las políticas públicas. Ahí radica la única fuente real de legitimidad en tanto efectividad.